Rayos X de tórax, AP y lateral. ¿Cómo analizarlo lo mejor posible? En forma rutinaria se pueden obtener distintas proyecciones del rayos X de tórax. La posterior anterior, que es la más utilizada, la lateral, derecha o izquierda, y más específicas, la oblicua anterior derecha y la oblicua anterior izquierda. Existe una distancia tele del rayos X de tórax. El rayos X de tórax es el método de rayos X del corazón y los grandes vasos más simple, más económico y elemental para iniciar el estudio cardiovascular. Las diferencias del rayos X de tórax y del TELEX o el tórax a distancia TELEX es que el rayos X de tórax es realizado a 1,50 metros y el TELE a 1,80 o a 2 metros de distancia. Esto ofrece valores más exactos en cuanto a forma, posición y tamaño del corazón. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se lee una radiografía del tórax? Pues cuando observes un rayos X de tórax, recuerda que es una representación bidimensional de un objeto tridimensional. La altura y el ancho se mantienen, pero la profundidad se pierde. El lado izquierdo de la película representa el lado derecho de la persona y viceversa. El aire luce negro, la grasa luce gris, los tejidos blandos y el agua lucen como tonos de grises más claros y los huesos y el metal lucen blanco. Mientras más denso sea el tejido, más blanco lucirá en la radiografía. Los tejidos más densos lucirán radiopacos y brillantes en la película, mientras que los tejidos menos densos lucirán radiolúcidos y oscuros. Para tener una orientación de cómo analizar o leer un rayos X de tórax, tenemos que tener 4 cosas fundamentales: realizar visiones iniciales, evaluar la calidad de la imagen, identificar y alinear la radiografía y analizar bien. Para revisar los parámetros iniciales, el nombre del paciente es lo primero que hay que ver para asegurarse que estamos viendo el rayos X correcto. Esto puede parecer evidente, pero cuando estás estresado y bajo mucha presión de trabajo, algunas nociones básicas se pueden perder. Si tienes el rayos X incorrecto, no solo estás perdiendo tiempo, sino que no lo estás ahorrando. Cuando te prepares para leer una radiografía, asegúrate de contar con toda la información del paciente, incluyendo la edad, sexo y su historial clínico. Recuerda comparar los rayos X anteriores si existe alguno. Presta especial atención a la fecha cuando compares radiografías anteriores. Siempre revisa si en radiografías anteriores existen para poder tener un mayor análisis de la situación. La fecha en la que se ha tomado el rayos X brinda un contexto importante para la interpretación de cualquier hallazgo. Revisa si la imagen se ha tomado con una inspiración profunda a la hora de evaluar la calidad de la imagen. Las radiografías de tórax suelen tomarse cuando el paciente se encuentra en fase inspiratoria del ciclo de la respiración. En términos sencillos, luego de haber inhalado el aire. Esto tiene un efecto importante en la calidad de la radiografía. Cuando los haces de rayos X pasan a través de la parte anterior del tórax hacia la película, las partes más visibles son las costillas más cercanas a la película y las costillas posteriores. Debes poder ver 10 costillas posteriores si la imagen se ha tomado con una inspiración completa o 6 costillas anteriores. Esto quiere decir que el rayos X tiene muy alta calidad. Como vemos aquí en la imagen, hay 10 costillas posteriores que son los arcos posteriores, estos más horizontales, y los anteriores que son estos que están acá atrás. Si se ven 6 es de mucha calidad y si se ven 10 o incluso 11 está perfecto el rayos X. Aquí se ve que es un rayos X expirado totalmente o en una fase de inspiración muy corta, donde se observa incluso el tamaño del corazón mayor y no existe una buena visión de las demás estructuras. Para evaluar la calidad de imagen, revisa el tipo de exposición. Los rayos X sobreexpuestos o hiperexpuestos lucen más oscuros de lo normal y no se ven con nitidez algunos detalles. Las películas poco expuestas son muy blandas, se le dice que es un rayos X muy blando, y provoca la aparición de áreas de opacidad. Verifica la presencia de cuerpos intervertebrales para determinar si la radiografía se ha realizado con una penetración adecuada. En el rayos X de tórax con poca penetración no se puede diferenciar los cuerpos vertebrales ni los espacios intervertebrales. Esta tiene poca penetración si no puedes ver las vértebras torácicas. Una película con demasiada penetración muestra los espacios intervertebrales con mucha claridad. Aquí podemos evaluar una placa dura, tiene excesiva intensidad de radiación, la estructura ósea de la columna se ve en todo su trayecto, la trama vascular se contrasta escasamente. En estas condiciones, una lesión que normalmente daría la imagen de una opacidad tenue podría pasar desapercibida. En una placa blanda, la intensidad de la penetración de los rayos es insuficiente, la columna vertebral no se visualiza adecuadamente, la trama vascular da origen a una sombra lineal que pueden simular infiltración intersticial y las costillas dan sombras densas que no permiten ver adecuadamente el parénquima pulmonar. Hay que revisar también en calidad de imagen la rotación.
si está bien centrada o no el rayos X con respecto al paciente, con respecto al chasis o al cassette de radiografía. Se debe observar si existe una rotación perceptible en la misma, y si esto ha ocurrido, el mediastino puede lucir inusual, un poco más ancho de lo normal. Hay que verificar si la rotación observando las cabezas claviculares y los cuerpos vertebrales torácicos, sobre todo las apófisis espinosas. Revisa que la columna torácica se alinee en el centro del esternón y entre las clavículas. Por tanto, que también las clavículas estén adecuadamente niveladas. Por ejemplo, aquí las clavículas están aniveladas al mismo nivel, no están tan altas, se ven los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, y si pasas una línea central, de aquí a acá y la misma distancia que de acá, esto quiere decir que hay equidistancia entre los bordes claviculares y la apófisis espinosa. Es un rayos X bien centrado. Cuando el rayos X no está bien centrado, ves que la clavícula derecha está muy despegada de la apófisis espinosa y la clavícula izquierda está muy pegada. Esto tiene una rotación hacia la izquierda, está un poco rotada, el mediastino se ensancha. Como vemos aquí, el arco aórtico se ve aumentado. Y cuando la rotación es derecha, el borde mediastino no solo se ensancha, sino que el pulmón izquierdo se ve más denso. Buscar los marcadores. Lo próximo que debes hacer es identificar la posición del rayos X y alinearla correctamente. Revisa los marcadores relevantes impresos en la radiografía. L para la izquierda, R para la derecha, PA para la posterior anterior, AP para la anteroposterior. Ten en cuenta la posición del paciente. Posición supina, recostado boca arriba, erguido, posición lateral o de cúbito. Revísala y memoriza a cada lado de las radiografías del tórax. Aquí evaluamos el posicionamiento, como vemos la línea recta es donde están las apófisis espinosas, la equidistancia entre los bordes de las clavículas, los vértices o el borde del arco superior de la primera costilla o el arco posterior de la primera costilla y las escápulas que están fuera del tórax. Eso es un rayos X perfectamente bien centrado. Las clavículas normalmente son más bajas en un paciente que está de pie y se observa siempre la burbuja. Cuando el tórax es anteroposterior y además en decúbito, las clavículas casi siempre son altas. Además aquí vemos electrodos y vemos cables de electrodos. Se ensancha el mediastino y se ensancha el área cardíaca. Esto es una anteroposterior en decúbito supino, pero además de eso falta la burbuja aérea de la cámara gástrica. ¿Cómo se ve en esta? Aquí falta la burbuja aérea de la cámara gástrica, las costillas están elevadas, ¿verdad? Y se ve un agrandamiento del tamaño del corazón. Pon la radiografía posterior, anterior y lateral en posición para visualizar. Un rayos X de tórax normal comprende las imágenes posterior, anterior y lateral, las cuales se leen juntas. Alínealas para observarlas como si el paciente estuviera parado frente a ti. Así su lado derecho apuntará a tu izquierda. Si hay imágenes anteriores, debes colocarlas de forma adyacente. El término posterior anterior consiste en la dirección del rayos X que atraviesa el paciente desde la espalda hacia adelante, y el anteroposterior inversamente se dirige desde hacia adelante hacia atrás. El rayos X lateral se toma con el lado izquierdo del tórax del paciente contra el chasis del rayos X. Una vista oblicua es una vista girada entre la posición frontal y lateral. Es esta útil para localizar lesiones y eliminar estructuras superpuestas. Las radiografías AP se toman en ocasiones, pero solo suelen tomarse en pacientes que están muy enfermos y no tienen cómo levantarse. A comparación de las posterior anteriores, la AP suele tomarse a una distancia más corta. La distancia reduce el efecto de divergencia del haz de rayos X y amplifica algunas estructuras cercanas al tubo del mismo, como por ejemplo el corazón. Las radiografías AP se toman a distancias más cortas, por ello estas lucen más ampliadas y menos nítidas a comparación de las imágenes PA. Una imagen AP puede mostrar una ampliación del corazón y un ensanchamiento del mediastino. Este es el ejemplo clásico de la divergencia del corazón cuando es AP y cuando es PA, que es el corazón se ve más ensanchado. Aquí es el ejemplo de una posterior-anterior con alineación de las clavículas más bajas y una anteroposterior con alineación de las clavículas más altas y por supuesto ausencia de la cámara gástrica y el corazón, el mediastino es más ancho. Cuando analizas un rayos X, empieza con una observación general. Antes de enfocarte en detalles específicos, evalúa en general el rayos X. Los elementos importantes que podrían haber omitido podría cambiar los valores normales de base que adoptes como puntos de referencia. Empieza con una observación general. También puede permitir realizar una búsqueda más exacta de algunos elementos particulares. Los técnicos suelen emplear un método para revisar. Empiezan por las vías respiratorias, los huesos, la silueta cardíaca, el diafragma, los campos pulmonares. Revisa si hay algún instrumento como tubos, vías intravenosas, conexiones electrocardiográficas, marcapasos, grapas o drenajes. Revisa la vía respiratoria para determinar si la vía respiratoria se encuentra permeable
y en la línea media. Por ejemplo, si hay un neumotórax, atención, la vía respiratoria se desvía lejos del lado afectado. Busca siempre la carina, el punto en el que la tráquea se bifurca hacia los bronquios principales derecho e izquierdo. Recuerda que al ver un rayos X solo ves lo que buscas y solamente buscas lo que conoces. Normalmente, la estructura de un informe tiene los datos y fechas y proyección, la vía aérea, el parénquima pulmonar y la pleura, el mediastino, el diafragma, el tórax óseo, las partes blandas y la existencia si existe catéteres, sondas o tubos. Para evaluar partes blandas vemos el cuello, esternocleidomastoideo, las axilas, sobre todo la línea anterior, media y posterior, los diafragmas y las mamas. En la parte ósea evaluamos columnas, clavículas, escápulas que deben estar fuera del tórax, costillas, esternón y cabeza del húmero en la lateral. Evaluación de pulmón y pleura, vemos los vértices, los ángulos costofrénicos y cariofrénicos, las cisuras normales, las densidades por tercio de forma comparativa en ambos lados, localizar segmentos, calibres de los vasos, mayor en la zona inferior. Cuando evalúas mediastino, que la tráquea esté centrada, el ángulo carinal menor de 90 grados, las líneas mediastínicas, los bordes cardíacos, la banda traqueal posterior de menos de 3 milímetros en la lateral. En los cilios hay que ver el tamaño, la densidad, normalmente el hilo izquierdo es más alto 1 centímetro que el derecho, la ventana ortopulmonar y los vasos sanguíneos. Aquí evaluamos un rayos X de tórax normal, donde vemos todas estas estructuras que estábamos describiendo, la tráquea con la apófisis espinosa, la carina con su ángulo abierto, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, las clavículas, el botón aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior, el diafragma derecho, el diafragma izquierdo, el seno costofrénico izquierdo y la cámara gástrica, las escápulas fuera del tórax. En la lateral vemos corazón, el esternón, la tráquea, el ancho de la tráquea, el bronquio superior derecho, el bronquio superior izquierdo, la carina y el seno costofrénico posterior. Este es el anterior del diafragma. Aquí evaluamos esquemáticamente en un dibujo la tráquea, el vértice pulmonar derecho, la clavícula, la carina, el bronquio derecho, la rama descendente de la arteria pulmonar derecha, la aurícula derecha y el ángulo cariofrénico derecho. La burbuja de aire gástrica, el ángulo costofrénico, el ventrículo izquierdo, la aorta torácica descendente, arteria pulmonar, el lóbulo inferior izquierdo, el hilo izquierdo y la vena lóbulo superior derecho. En un rayos X normal, igualito evaluamos la tráquea, la carina, la primera costilla, el parénquima periférico de 1 a 2 centímetros sin vasos visibles, la cisura horizontal, el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo 1 o 2 centímetros más bajo que el derecho, las costillas inferiores, la línea mediastínica anterior, la vena cava superior, la región de la vena ácigos, la arteria pulmonar derecha, los vasos pulmonares, la aurícula derecha, la vena cava inferior, el arco aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, la aorta descendente y densidad grasa y de tejidos blandos. Normalmente el rayos X tiene 2 bordes en el mediastino del lado derecho y 3 del lado izquierdo. En el lado derecho vemos la vena cava superior y la aurícula derecha. En el lado izquierdo vemos el arco o el callado de la aorta, el arco medio de la arteria pulmonar y el arco de ventrículo izquierdo. En ocasiones los contornos varían. Se puede ver los vasos brachiocefálicos derechos, la aorta superpuesta con la vena cava superior, la aurícula derecha y la cava inferior, los vasos brachiocefálicos izquierdos, el arco aórtico, el tronco de la pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos en esta imagen esquemática las posiciones de las válvulas tricúspide, mitral, aórtica y pulmonar. Si vemos aquí, esto que está acá es la entrada de las venas pulmonares derechas e izquierdas y esto, todo que está aquí, es la aurícula izquierda, que es posterior. Pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y sale por la válvula aórtica hasta la aorta descendente. Lo que entra por las cavas inferior y superior entra a la aurícula derecha, que es esto que está acá, pasa a través de la tricúspide al ventrículo derecho y sale a través de la arteria pulmonar principal a la izquierda y a la derecha. Y están todos los detalles anatómicos que pueden evaluar que ya hemos mencionado. Aquí tenemos una visión esquemática en la mente de cómo tenemos que ubicar las válvulas cardíacas. Como dijimos anteriormente, aurícula derecha, tricúspide, ventrículo derecho, sale a la pulmonar, a la rama derecha y a la izquierda. Aquí atrás está la aurícula izquierda, sale al ventrículo izquierdo y sale a la aorta, que sube y baja por la descendente.
Otra posición esquemática, igual visual, donde podemos ver los mismos detalles anatómicos, pero con una imagen del lado derecho de nuestra diapositiva, de la aurícula derecha, a la que pertenece, la vena cava, que es por aquí atrás, y aquí se suma el arco aórtico, que aquí lo vemos, con el callado de la aorta, donde se divide, termina el callado de la aorta, la arteria pulmonar, este es el bronquio izquierdo, que sale acá, la orejuela de la aurícula izquierda, que es esta que está aquí, el ventrículo izquierdo. Esto sale a través de la tricúspides de la aurícula derecha al ventrículo derecho y sube a la arteria pulmonar, que es este dibujo que estamos viendo acá. Eso es para tener una visión de qué estamos viendo en el rayos X. En la radiografía lateral visualizamos la tráquea, la escápula, el arco aórtico, la fisura oblicua, el borde cardíaco posterior, la vértebra torácica, las vértebras torácicas, el hemidiafragma izquierdo, el hemidiafragma derecho, la fisura oblicua y el esternón. Esquemáticamente visualizamos las válvulas auriculoventriculares, debe estar aquí la tricúspide, aquí la mitral, la aurícula izquierda es posterior aquí, este ángulo, la salida de la válvula aórtica, la salida de la aórtica y de porque la pulmonar es anterior en este lado. Vemos acá el callado de la aorta, la tráquea, que es esto que está aquí, el bronquio superior derecho, el inferior izquierdo, y ahí vamos evaluando las vértebras, la parte posterior o retrocardíaca del mediastino, el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo. Y aquí, esquemáticamente, lo anterior, pero con todos sus detalles anatómicos por nombres y apellidos, para que lo puedan identificar. Aquí veremos esquemáticamente el diagrama de cómo se ve la estructura anatómica del corazón en la lateral. Sí, tenemos la orejuela de la aurícula derecha, el ventrículo derecho con la salida de la pulmonar que sale del lado izquierdo y el lado derecho. Tenemos la aurícula izquierda posterior, el ventrículo izquierdo posterior y la salida del arco aórtico con su arco y la aorta descendente. Sus relaciones anatómicas con la tráquea, los bronquios superior e inferior esquemáticamente. Otra visión con los nombres de cada uno de los detalles del rayos X lateral. Esta es una visión gráfica, como uno debe aprender a visualizar la tráquea, el mediastino, las clavículas, los bronquios, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, en la proyección posterior anterior y en la proyección lateral. Normalmente la tráquea se visualiza en esta forma, como la vemos aquí. El ancho de la tráquea debe ser más de 3 o 4 milímetros. El bronquio superior derecho, que es este que está aquí, y el bronquio superior izquierdo, que es este que está aquí. Esta es la relación de la tráquea. Los cilios pulmonares es la zona donde las estructuras vasculares y bronquiales salen desde el mediastino hacia el pulmón y viceversa. La rama derecha de la arteria del pulmón se divide dentro del mediastino en una superior y otra inferior, y la rama izquierda emerge completa y se divide dentro del pulmón, ya fuera del mediastino. Los cilios pulmonares contienen arterias, venas, broncos, ganglios linfáticos. Son similares en tamaño y densidad, estando el izquierdo un poco más alto, como 2 centímetros, que el derecho, debido a la salida horizontal del bronquio izquierdo. El bronquio derecho es la prolongación natural de la tráquea. Son puntos de referencia obligatorios en caso de bronquios y ganglios. El ilio derecho. Aquí observamos en estudio angiográfico ambos ilios, el derecho y el izquierdo, observándose la rama ascendente del lado derecho. La tráquea y los bronquios principales, cómo se deben delimitar y cómo se deben marcar para tener una mayor visualización y las relaciones anatómicas con las demás estructuras. Aquí vamos a aprender a evaluar el índice cardiotorácico. Vamos a hacer una línea media a nivel de las apófisis espinosas con una perpendicular a nivel del ancho de todo el tórax. Medimos la porción más ancha desde la línea media al lado derecho del corazón y la porción más ancha de la línea media al lado izquierdo del corazón, denominándose del lado derecho A, el lado izquierdo B, y el ancho total del tórax como C. Y sacamos una fórmula muy sencilla. El índice cardiotorácico no es más que la suma de A más B entre C. Si es mayor de 0,50 o de 0,5 es subjetivo de cardiomegalia. Por tanto, de 0,51 a 0,55 es grado 1, de 0,56 a 0,60 grado 2, de 0,61 a 0,65 grado 3 y mayor de 0,65 grado 4. Aquí evaluamos los pulmones del lado que pongas el rayo X o no. Siempre cursas la cisura mayor y la cisura menor del lado derecho, donde te queda el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior.
inferior. Y en el pulmón izquierdo vas a dividir la cisura mayor en lóbulo superior y el lóbulo inferior para evaluar. Aquí vamos a hablar detallitos muy simples, muy someros de la aurícula anterior izquierda, donde vamos a tener la ubicación cardíaca sobre todo. En la aurícula anterior izquierda vamos a ver el ventrículo derecho. En esta proyección, la aorta ascendente, sobre todo en las proyecciones anteriores. Un poquito más hacia el lado está la arteria pulmonar, que es hacia acá. En la porción posterior vemos el arco aórtico que está descendiendo, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Y evaluamos la tráquea con el bronco superior acá y el bronco inferior acá. La relación con la columna y los hemidiafragmas. Y en la aurícula anterior derecha, que muchas veces se hace después de ingerir varios, igualito vamos a tener un perfil anterior y un perfil posterior. En el perfil anterior, de abajo hacia arriba, vemos el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la aorta que sale, la aorta ascendente. En el perfil posterior vemos la aurícula derecha y la vena cava entrando a la aurícula derecha. Consejo: la práctica hace la perfección. Estudia y lee muchas radiografías, vuélvete un experto. Cada vez que tengas una radiografía, evalúa lo que aprendiste hoy, marcando todos los detalles para tener una mayor visión y te aporte más detalles el rayos X. Una buena regla general para la lectura de radiografías de tórax es partir de las observaciones generales y proseguir con los detalles específicos. Siempre compara las radiografías anteriores si cuentas con ellas. Estas te ayudarán a detectar nuevas enfermedades y evaluar los cambios. En la rotación, revisa las cabezas claviculares en relación a las apófisis espinosas. Estas deben ser equidistantes. El tamaño del corazón debe ser menor al 50% del diámetro del tórax en una imagen posterior anterior. Sigue un enfoque sistemático para leer un rayos X de tórax y asegúrate de no